Asiego, Víctor Malca Villanueva, Tomás Castillo Mesa, César Saucedo Sánchez, Julio Salazar Monroy, Carlos Bergamino Cruz, Jorge Torres Asiego, contra los poderes del Estado y orden constitucional, condenados, presos. Tratar de determinar, queridos colegas. Para concluir, congresista Rivas. La talla de un ministro, evidentemente, no hay que olvidar el pasado y no hay que tratar de ofender definitivamente la honorabilidad ni el trabajo de quienes hoy día están ejerciendo una función de Estado y como tal se presentan a este Congreso en responder dentro de la vía democrática a la interpelación presentada. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Continúe, congresista Chávez, por favor. Gracias, presidente. En verdad, es evidente que ha habido persecución y ha habido criminalización de todos los actos políticos y de los actos de gobierno. Ojalá eso mismo no suceda con ustedes, pero yo quería decirles, si con lo que pasa con la señora congresista, ex congresista Obregón, que fue llevada a este Congreso por acción directa de la señora Nadine Heredia y el señor Ollanta-Humala, se aplicara la misma persecución y el método de la autoría inmediata contra el señor Humala y la señora Nadine Heredia, ya les quiero escuchar los cuentos que pueden estar contando, señora presidenta. Estamos hablando de hoy, de la realidad. Y entonces, señora presidenta, decía, el ministro compara lo que se pagaba a un conscripto del año 99, 45 soles, y lo que se paga ahora, 260 soles, pues si hacen los cálculos necesarios y los refieren a remuneración mínima vital, los refieren al Producto Bruto Interno, los refieren a las reservas internacionales netas, salen perdiendo hoy, señora presidenta, y no es justo, porque el Perú no es el de los años 90. Para terminar, congresista Chávez. Señora presidenta, el Perú estaba quebrado. Es muy fácil ya navegar cuando la nave está ya al abrigo del viento y con buenas velas, no cuando la nave está totalmente destrozada, señora presidenta. Entonces, lo que exigimos es que el señor ministro de Defensa, primero, dé la talla, porque no es justo que un ministro de Defensa se deje espiar, no es justo que un ministro de Defensa pase por encima del presidente del Consejo de Ministros, del ministro y el propio presidente de la República. No queremos ministros que sean ayayeros o ujieres de una primera dama. Queremos un ministro de Defensa, sí, que dé la talla, que nos dé garantías de que la seguridad nacional esté en buenas manos y que no cubra información que se necesita saber. ¿Quién fue su interlocutor en esa conversación espiada, señora presidenta? Eso es importante. Hoy día no se lo debía decir. Y solamente termino para decirle lo que ya lo dije a través de los medios, de las redes sociales. Recibimos una indignante... Unos segundos para terminar. Gracias. Una indignante invitación a la tribuna número 1 para el desfile militar. ¿Y qué decía la tarjeta? Espero que no se haya puesto así solo porque era dirigida a mi nombre. En todo caso, les pido a los señores congresistas que vean. Prohibida su venta. ¿De qué estamos hablando? ¿De una tarjeta de invitación a un concierto de un rockero? La misma invitación puede enviar Relaciones Exteriores para la ceremonia en Palacio de Gobierno. ¿También podría haber dicho esto? ¿Prohibida su venta? ¿De qué se trata, señora presidenta? Esto es una afrenta. Yo no se la voy a devolver al señor ministro, se la devolvería acá porque la voy a guardar, porque esto está para Ripley, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Chávez. Tiene la palabra el congresista Manuel Cerillo Barzalar. El congresista Rogelio Cánchez tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Muchas veces siempre venimos y atacamos, y se ha visto, por ejemplo, en el caso de Osona Piato, que siempre se ha hablado, es un caso muy, digamos, muy difícil, pero todo se habla en contra y no de lo que nuestras Fuerzas Armadas podían haber hecho. Yo tengo en mis manos, señora presidenta, la descripción y el análisis de las muestras de método de análisis fotometría de absorción atómica con llama por aspiración directa, de los cuales, no voy a dar nombres, pero se hizo a 10 personas de
del microaccidentado. Y podríamos ver que en la persona número 4 sale con plomo 0.536, con bario 0.631 y con antimonio 0.231. También en la mano, esa es en la mano derecha, en la mano izquierda sale con 0.236 y también tenemos el número 5, que la mano derecha tiene 0.456, 0.367 y 0.256. O sea que tenemos 3 personas que posiblemente hayan usado o hayan disparado, como se ha dicho al comienzo. En las conclusiones se dice, analizadas en las muestras M4, M5 y M8, se obtuvo el resultado positivo por cationes compatibles con restos de disparo por arma de fuego, conforme se detalla en los exámenes. En los restos de disparo por arma de fuego se encuentran catanios metálicos, siendo los más frecuentes el plomo, bario y antimonio. Entonces, señora presidenta, yo creo que este caso ya está en el poder, ya está en el Ministerio Público y deberíamos dejar que sea el Ministerio Público quien actúe y termine dando los resultados de lo que todos podemos esperar. Yo por eso es que quería hacer mi intervención al respecto, porque siempre se está hablando lo contrario, pero no se habla de lo que ya hay resultados. Y con respecto a lo anterior, por eso lo dije, en el sentido de CAPI, participé en esa, he sido el primer integrante en la DICAPI, por eso decía que el 12% ya existía, no es que el Ministerio de Transportes haya dado para que tengan un 2%, ese 2% viene desde la fundación, desde lo que se fue DICAPI, lo único que ha hecho es recuperar lo que ellos han hecho. Por eso, señora presidenta, quiero decirle que creo que es el momento que todos debemos trabajar juntos, unidos, para sacar adelante este país y podamos trabajar juntos, sobre todo en los temas de narcoterrorismo, narcotráfico, que tanto daño hace a nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Canches. Tiene la palabra el congresista Mesías Guevara por 2 minutos. Gracias, presidenta. Colega congresista, señor ministro, muy buenas tardes. Definitivamente, el tema de las Fuerzas Armadas en nuestro país corresponde a una gran preocupación, no solo de los que estamos aquí presentes, sino también de la ciudadanía en general. Para las Fuerzas Armadas en general, yo creo que es justo y necesario, en primer lugar, hacerles llegar nuestro más sincero y profundo reconocimiento por la labor que vienen realizando en todos los frentes, tanto en el frente externo y en el frente interno. Fundamentalmente aquellos que caen muchas veces a cambio de esas emboscadas traicioneras que hacen permanentemente. Un reconocimiento a los familiares, y es en virtud de ello, señor ministro, colegas congresistas, que en esta tarde es necesario que reflexionemos. Si bien es cierto, el señor ministro ha venido a responder 39 preguntas que se han hecho a través de la representación nacional, si bien es cierto también que hay un tema sustancial y medular en lo que significa lo ocurrido en los hechos en Cusco. No obstante esto, señor ministro, por intermedio de la mesa que hemos escuchado diversas reacciones y respuestas de su parte, permítame, señor ministro, reiterarle las siguientes preguntas y recurro a su atención para que la responda de manera clara y meridiana. Primera pregunta, señor ministro, por intermedio de la mesa. En estos momentos hay un serio cuestionamiento en las compras militares. Quisiéramos saber de su parte qué medidas se están tomando para no caer, según el informe de la Contraloría, cuando ha hecho en torno a lo que compraron anteriormente a la empresa israelí Global CST. Según la Contraloría General de la República, se ha perdido aproximadamente 40 millones de soles. El Estado ha perdido esa cantidad de dinero. Por otro lado, señor ministro, es importante que sigamos teniendo las compras secretas. Es importante que tengamos en cuenta que si los negociados que se puedan dar o no se puedan dar, que estén encubiertas en la compra secreta según una política de Estado. Es importante, señor ministro, que en esta oportunidad, por su intermedio, nos aclare qué está haciendo el Procurador General, qué está haciendo para concordar esta denuncia con lo que ha expresado de manera clara y contundente el Contralor General de la República. No podemos dejar pasar esto en alto. Por otro lado, también nos preocupa en torno a
Para concluir, congresista Guevara. Minutos, señora presidenta. Todos hemos hablado 5 minutos. Nos gustaría, señor ministro, que nos aclare en esta oportunidad también qué destino están teniendo los cuarteles. Hay una política prácticamente de desactivar ciertos cuarteles importantes. Se quiere descapitalizar el Estado. Hay muchos cuarteles que a nivel nacional se han vendido, los cuales, en mi modesto entender, significa un gravísimo error. Y por lo tanto queremos saber si usted en su portafolio está avalando o no avalando, o qué ha hecho para muchas veces recuperar aquellos cuarteles que han sido vendidos, lo cual constituye una afrenta para el país. Por otro lado, también nos preocupa cuando se hace el sorteo para los jóvenes. Definitivamente hay mucha coincidencia, creo, entre todas las fuerzas políticas, que este sorteo resulta ser discriminatorio. Pero la pregunta concreta, señor ministro, es ¿cuántos efectivos necesitan nuestras Fuerzas Armadas? Porque no vayamos a hacer un sorteo de manera irracional, pero que no responda a un plan Para concluir, congresista Guevara. estratégico y táctico, y sobre todo la profesionalización de una Fuerza Armada que tiene que estar a la altura de las exigencias actuales. Ya no solamente se toma en cuenta lo que significa la cantidad de efectivos que tenga, sino el uso de la tecnología, la defensa electrónica, el uso del satélite, todas esas cosas queríamos saber también, señor ministro. Por otro lado, también la modernización del armamento. Hubo en su momento que se compraron muchos armamentos a los países soviéticos, los cuales en estos momentos el control alfanumérico que tiene fundamentalmente electrónico lo podemos actualizar. Queríamos saber si eso se está dando. El uso de la inteligencia. Lo que pasó en Cusco, creemos que esto afecta al uso de la inteligencia. Señor ministro, son preguntas concretas, de manera transparente, queremos que nos responda, porque el pueblo se lo merece. Y en lo personal, señor ministro, yo sí reconozco en usted su profunda voluntad democrática. Usted fue diputado con mi señor padre y fueron también afectados por el golpe de Estado del año 1992. Y sí creo en su vocación democrática, señor ministro. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Guevara. Tiene la palabra la congresista Luisa María Cuculiza. Gracias, presidenta. Buenas tardes, ministro. Servir a la patria es un deber que solo puede ser excusado por algún impedimento de salud o condición. ¿Por qué no se elimina el concepto de la multa para que esta de manera no se haya hecho una distinción socioeconómica? Uno de los reclamos más grandes, más sonados, fue el hecho del pago de 1.850 soles para aquellos que no desean presentar el servicio a la patria. Esto es una barbaridad. Por otro lado, se estableció que al no llegar a cubrir las vacantes solicitadas, se abría el sorteo para que las plazas se cubran. El tema se ha satanizado y los jóvenes no lo ven como una oportunidad, sino como un castigo. Por eso ellos se escandalizan, porque el Estado no se ha preocupado de ofrecer incentivos, oportunidades y fomentar la identidad de ser peruano. 260 soles, ministro, es un insulto para nuestros soldados. ¿Por qué no ha habido una adecuada publicación y promoción que le permita a los jóvenes estar debidamente informados? El ser peruano no solamente es alentar una selección, entre paréntesis fútbol, porque el vóley no. El ser peruano no solo es criticar las acciones del Estado, el ser peruano es luchar por la patria, sentirse identificado con la problemática actual y hacer algo por el país. ¿Por qué se ha suprimido el curso de oficiales de reserva, ministro? Ya lo ha dicho el congresista Iberico, que tiene el rango de teniente, y Luciana León de capitana, y la que habla mayor del ejército en reserva. Esto debe continuar para que la civilidad se junte al ejército y se sepa qué es el ejército en el Perú. Señor ministro, en las zonas de emergencia se encuentran valerosos efectivos policiales y militares. Los que acuden a las zonas de conflicto están debidamente preparados. Yo sé que sí están preparados, tienen la experiencia necesaria. Se le está dando el tiempo necesario. ¿Cómo podemos pedirle un actuar impecable en sus funciones si ni siquiera se les ha pagado el famoso aumento? Mientras el presidente Humala pide unión entre todos los peruanos, ministro, usted anda con un pequeño látigo que nos acaba de dar al fujimorismo y al aprismo duro. Yo creo que eso debe cambiar en usted para reconciliar y trabajar decididamente por el país juntos, ministro. Acá no hay discriminación de partidos, porque antes que políticos somos peruanos, señor ministro. Lo felicito por Chavín de Huántar, que ha sido una barbaridad que se ha hecho contra estos oficiales que lucharon en una situación impecable. Y cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas bien. Yo sé que usted ha dado bastante para que esto no suceda. Ministro,
le hago llegar un pedido muy especial. Se trata del TAE, ministro, no sé si usted lo ha conocido, el tratamiento altamente especializado para enfermedades raras, que ahorita no se cubre en las Fuerzas Armadas ni en la Policía Nacional. Esto se ha prácticamente eliminado. Pida el presupuesto para que estos médicos, ya usted sabe, tanto como usted como yo hemos luchado por niños que... Para concluir, congresista Cucurisa. Y todos se nos han muerto, ministro, porque no hay opción de hacerle trasplante de médula. Esto ya es suficiente. Señor ministro, también le hago llegar el siguiente reclamo sobre los ranchos de los sargentos reenganchados en el ejército. No se les ha pagado, ministro. Desde enero del presente año, los sargentos reenganchados del ejército peruano han dejado de percibir el racionamiento de 190 soles que le depositan junto a sus sueldos. Las propinas varían entre 500 y 700. Así, lo sumado al racionamiento, por lo menos servirán de 800 soles para ellos. Esto afecta a la débil economía de los sargentos reenganchados. Los soldados han expresado este reclamo en sus superiores, pero por supuesto que la respuesta es: ya le van a pagar, no se preocupe. Haga de cuenta y mande usted un inspector inmediatamente, ministro, para ver por qué estos soldados reenganchados no son pagados al servicio de la patria. Yo creo que nos tenemos que unir bajo nuestras Fuerzas Armadas, protegerlas, cuidarlas y respetarlas, porque es lo único que tenemos como defensa del país, tanto interno como externo. Muchas gracias, congresista Cucurisa. Tiene la palabra por 3 minutos el congresista Gamarra Saldívar. Gracias, señora presidenta. Me solicita una interrupción del congresista Santiago Gastañaduy y luego el congresista Molina. El congresista Gastañaduy tiene la palabra. Muchas gracias, congresista Gamarra. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, es bueno aclarar que con respecto a las compras estatales, es un mecanismo que está previsto justamente en la Ley de Contratación del Estado, que para su operatividad se requiere previamente la aceptación por parte de la Contraloría General de la República, y que nuestro gobierno, el gobierno del presidente Ollanta Humala, solo lo hemos utilizado para lo que es estas instalaciones en el Brain. Solo para ese caso hemos utilizado esta figura de las compras estatales. En segundo término, sobre el servicio militar voluntario, presidenta, este ha sido el gobierno que más incentivos ha generado justamente para que este servicio militar sea atractivo a los jóvenes y que pueda enrolarse de manera voluntaria. Pero también, señora presidenta, tenemos la otra cara, la necesidad de las Fuerzas Armadas con tener un grupo de personas, de personal, para que puedan llevar a cabo las funciones propias de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Y cuando hablamos de lucha contra el terrorismo y cuando hablamos del narcotráfico en el BRAE, yo quiero poner una denuncia a través de su presidencia, que en el gobierno aprista, cuando fue premier el señor Velázquez Quesquén, nominó al señor Fernán Valer Carpio para que se haga cargo de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo del BRAE. ¿Qué hizo este señor durante su ejecución de trabajo? Lo único que hizo, señora presidenta, es tomarse fotos con chicas del lugar. Acá tenemos varias fotos. Acá hay una foto, qué bonita foto, para la prensa. Otra, donde el señor funcionario, con plata y presupuesto del Estado, concluya, congresista Molina, banco a chicas del lugar. Y así sucesivamente. Tenía un helicóptero a disposición, $8.000 de presupuesto diarios. ¿Qué hizo este señor contra el narcoterrorismo? No hizo nada. Entonces, señora presidenta, estos son denuncias claras y denuncio de que este señor debe ser investigado a través de la Contraloría. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Gamarra. Bien. Gracias, señora presidenta del Congreso.
Bueno, se va realizando el debate y con cada intervención se van aclarando los cuestionamientos existentes contra el ministro de Defensa, sobre todo con relación al tema del incidente de Quepachato. Ha quedado totalmente demostrado que no existe ninguna responsabilidad política por parte del ministro de Defensa y por el contrario, la idea de combatir permanentemente al narcoterrorismo que flagela a nuestro país. Y las investigaciones tendrán que hacerse a nivel del Ministerio Público para determinar si las 3 personas en las que se encontró restos de elementos que corresponden a un disparo tendrán que aclararse respectivamente. Por otro lado, con relación al tema del servicio militar obligatorio, este es un servicio militar no aprobado en este gobierno, se dio a través de la ley 29.248, la misma que fue promulgada en el año 2008, convirtiendo al servicio militar en un sistema mixto. En ese entonces, señora Presidente, señores congresistas, no se dijo absolutamente nada, a pesar de que las remuneraciones y las propinas que se pagaban a los soldados del ejército simplemente estaba por los suelos. Para hacer una comparación, fíjense nomás, señores congresistas, un soldado en el año 99 ganaba la suma de 48.66. ¿Quién dijo algo? Nadie. En el 2010, un soldado, señores congresistas, ganaba 160 soles de propina. ¿Quién dijo algo? Nadie. Y en esta oportunidad, este gobierno reivindica a los soldados y a las Fuerzas Armadas, incrementa la propina de acuerdo a ley de 160 a 256 soles. Y en el caso de un sargento, de 214 a 365 soles. Y no solamente eso, señor presidente, sino también se le da una serie de beneficios, como por ejemplo, acceso al programa Beca 18, facilidades para el ingreso a la Escuela de Formación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, una bonificación del 20% sobre la nota final y un descuento de hasta 50% en el monto de pago por derechos de inscripción e ingreso. Ustedes habrán visto, señores congresistas, en el desfile anterior, cuántos estudiantes. Para concluir, congresista Gamarra. Gracias. Hicieron su paso firme, demostrando que este gobierno está apoyando, no solamente con palabras, sino con hechos, y está cumpliendo. Por otro lado, otro de los beneficios, señor presidente, tenemos la posibilidad de postular al INPE, gracias al convenio suscrito con el MINDEF. Asimismo, inscripción gratuita en la base de datos del Fondo Mi Vivienda y asignación de puntaje adicional de hasta el 20% al postular a los programas de vivienda a nivel nacional. Esos son los beneficios que ofrece en este momento el servicio militar obligatorio. Y como les decía, señora presidenta, no son palabras, son hechos que se vienen dando, son pasos firmes de este gobierno para restablecer la institucionalidad del ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, perdida en los años 90. Hoy recuperamos la dignidad de ese ejército y de esos valerosos soldados. Y restablecemos también la necesidad de que todo peruano. Muchas gracias, congresista Gamarra. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia por 3 minutos. Gracias, presidenta. En primer lugar, presidenta, mi saludo a las Fuerzas Armadas y decirle también que Fuerza Popular estará siempre con ellos. Presidente, no hay que olvidar que el actual ministro de Defensa estuvo implicado en el tema de Ranrapata y también ahora en el tema de Quepachato. Presidente, en el presupuesto de defensa son 7.110 millones y a la fecha en el presupuesto de inversión
solamente se ha gastado 14%. Y en Cusco, donde justamente es el tema donde está implicado, solamente se ha invertido el 23%. Y en la lucha contra el terrorismo, 17%. Todo lo cual se concluye que estaría frente a una ineficiencia en la gestión del actual ministro. El Perú es un país que está en paz y que está en crecimiento económico. No se justifica el servicio militar obligatorio, según el decreto ley 1146. Este debe ser voluntario, pero con un sinónimo de oportunidades. Oportunidades que significa sueldo mínimo, capacitación para tener una Fuerza Armada profesional. Y no en el marco de la discriminación, en la que incluye a los más pobres, se excluye a los tecnólogos, de las empresas o estudios tecnológicos, y así también sorteo y multa encima. Presidente, pero sin embargo nos damos con la sorpresa de que el presidente Ollanta Humala dice: no hay plata para darle sueldo mínimo a los soldados. ¿Eso es inclusión? Incluso en 28 de julio el mensaje que dijo: hay que incluir para crecer. El actual ministro de Defensa se ha caracterizado, ¿por qué? Por una actitud confrontacional, querida presidenta. Y confrontacional, recientemente nomás, tanto a los fujimoristas, a los apristas, y no solo contento con eso, sino también contra el defensor del pueblo. ¿Qué hizo la Defensoría del Pueblo frente a la decisión del Poder Judicial de declarar procedente la medida cautelar del servicio militar obligatorio? El presidente Ollanta Humala habla de unidad en un ministerio de defensa tan sensible, donde efectivamente tenemos que guardar la unidad entre los diferentes partidos políticos. Pero sin embargo, tenemos un ministro de Defensa confrontacional. Y quiero decirle, ¿a quién obedece el ministro de Defensa? ¿Quién le da luz verde, señor ministro, a través de la presidencia? Y en salud. Para concluir, congresista Tapia. En salud, presidenta, debo decirle, la atención de salud a nuestras tropas son inhumanos. Asimismo también los médicos, los técnicos en salud que trabajan en lo más recóndito del BRAE y del país reciben un trato inhumano, presidenta. Y con esos hospitales y esa infraestructura que se cae a pedazos y ese equipamiento obsoleto. Y ni se diga los recursos humanos. Y quiero decir al ministro de Defensa también acá, que ha hecho por la escala remunerativa la nivelación y el ascenso automático para los profesionales y no profesionales de la salud y los técnicos de enfermería, los bonos para el personal de salud que sí gana el Ministerio de Salud, los 100 soles que hace años le prometieron por alimentación. Eso es realmente la realidad, presidente, de lo que pasa con nuestras tropas y con nuestro personal de salud. Frente a lo cual, presidenta, quería concluir diciendo lo siguiente: un ministro de Defensa que no obedece al presidente de la República. Segundos para concluir, congresista. Gracias, presidenta. Le quería decir, ministro de Defensa, que no obedece, no hace caso al presidente de la República, que solamente se dedica a ser netamente confrontacional y que no está en pos de la unidad en un ministerio tan sensible, debería dar un paso al costado, presidenta. Caso contrario, el Congreso de la República se verá en la obligación de censurarlo, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Tapia. Tiene la palabra el congresista Omar Shejade Moya por 4 minutos. Presidenta, con su benevolencia, el congresista y compatriota Santiago Gastañadí me está pidiendo una interrupción. Congresista Gastañadí tiene la palabra. Muchas gracias, congresista Shejade, muchas gracias, presidenta. Presidenta, justamente para revertir esa mala situación en que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas y que ha sido reseñada por nuestro anterior parlamentario, es el enorme esfuerzo que viene haciendo nuestro Ministerio de Defensa para garantizarle al país unas Fuerzas Armadas disuasivas. Creo que como nunca en la historia del Perú se están gastando grandes recursos del Estado en lo que es la modernización de sus Fuerzas Armadas, tanto en equipamiento, tanto como en las instalaciones,
porque las hemos encontrado destrozadas, señora Presidenta. Y esa es la intención de nuestro Presidente de la República, ir revirtiendo, y no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto del personal, ir mejorando su situación económica, su situación salarial, su situación de salud de sus hospitales. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo y esperamos que al 2016 le entreguemos al país unas Fuerzas Armadas totalmente distintas a las que las encontramos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Chejade. Continúe, congresista Chejade. Gracias, Presidenta. Antes de pasar a la segunda interrupción, saludar al colega y congresista Carlos Tubino por su cumpleaños. Así que fuerte aplauso también para él, ¿no? Y de nuestra vicepresidenta y congresista también Marisol Espinosa, que ha cumplido años el día de ayer. El congresista Javier Velázquez, que es que me pide una interrupción, señora Presidenta. Continúe, congresista Velázquez. Señora Presidenta, he sido aludido, gracias al congresista Omar Chejade, por un congresista que ha salido en la relación de un diario importante, Capitalito, de que nadie lo conoce. Y hoy día ni siquiera se preocupan en tener información adecuada. El señor Valer fue secretario técnico del BRAE, como tantos funcionarios de las 19 instituciones adscritas a la presidencia del Consejo de Ministros, y que lo vean con 2 chicas, qué sé yo, y después de 2 años que lo investiguen. A los que hay que investigar es aquellos congresistas que están acá y que tienen denuncias por haberle pegado a su mujer, que no tienen autoridad para hablar. Con ese tipo de escándalos han hecho notoriedad y ahora quieren subirse al hombro de uno para tratar de tener notoriedad, mostrando una foto con un funcionario que por el solo hecho que lo he designado, me parece que flaco favor le están haciendo al gobierno quienes pretenden con este tipo de argumentos tratar de defender lo indefendible. Concluya, congresista Velázquez. Hay una gestión totalmente ineficiente del gobierno y es una obligación que nosotros, los de la oposición constructiva, lo digamos. No somos comparsa de nadie y para eso estamos acá. Gracias, presidente. Gracias, congresista Omar Chejade. Gracias, congresista. Por alusión, el congresista Molina, antes de que continúe el congresista Chejade. Presidenta, yo quiero rechazar esas expresiones del congresista Velázquez. Acá me voy a presentarme, yo soy Agustín Molina, representante del Cusco. Significa de que, o sea, al señor Velázquez que es que le duele. Efectivamente, por supuesto, él ha sido el que ha designado a esa persona inepta que simplemente se ha dedicado a las mujeres, se ha dedicado a tomarse fotos, se ha dedicado a enseñar a dispararse, a disparar a las mujeres. Entonces, señora Presidenta, hay que ser serios en nuestras expresiones y el que habla no está dentro de la relación de los que no conocen, sino que mi gestión ha sido muy adecuada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Continúa el congresista Omar Chejade. Gracias, señora Presidenta. Presidenta, nosotros hemos sido los primeros en su debida oportunidad que cuando la Fuerza Armada o la policía ha tenido algún exceso hemos salido a denunciar. Pero creo que la convocatoria del día de hoy, y saludamos la presencia del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, la convocatoria, el leitmotiv principal de su presentación el día de hoy es específicamente el caso de Charate, el caso de Quechapiato y la balacera a la micro, al colectivo, digamos, en esa zona. Y queremos ser bastante claros en ello. Nosotros creemos y nos sorprende que los amigos de la bancada de Fuerza Popular, que en ese momento, cuando el ministro de Defensa vino acá y quedó medianamente esclarecido, un hecho que al principio fue confuso, es cierto, pero que quedó medianamente esclarecido, el día de hoy vengan a decir totalmente cosas distintas a las que ese día sustentaron en la Comisión de Defensa Nacional a la que pertenecemos. Porque quedó claro que la empresa Megantoni cometió un acto de seria irresponsabilidad, porque fue notificado en 2 oportunidades por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en 2 oportunidades, con oficios señalando a la empresa que no podían circular en determinadas horas de la noche o de la madrugada, y específicamente en esa zona de emergencia. Y a través de esos 2 mensajes quedan absolutamente notificados
Lamentablemente, por un acto aparentemente comercial que tendrá que seguramente dilucidarse, cometieron ese acto de irresponsabilidad que después acabó con una balacera producto de una refriega, de una contestación de fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Eso en primer lugar. En segundo término, presidente, hay que decir que las fuerzas combinadas cumplieron con el protocolo de advertencia. Es decir, en primer lugar, se usó un aviso verbal para la detención del vehículo. Y al no detenerse con ese aviso, se procedió a hacer recién disparos al aire. Y aún así no se hizo caso a estas dos advertencias, parte del protocolo de las fuerzas militares y policiales. Sin embargo, después de esa segunda advertencia, se ha tratado y se ha acreditado a través de las indagaciones del Ministerio Público que desde el ángulo superior del vehículo hubo disparos por parte de sujetos no identificados que serían personajes ligados al narcoterrorismo. Y he dado la dosis de intervención a Rosita. Y en todo caso, inmediatamente después, las fuerzas combinadas del orden tuvieron que responder. Entonces creo, presidente, que hay que poner las cosas en su real dimensión. Y hace pocas semanas ha habido un examen pericial en el que se ha acreditado que tres personas que ocupaban esa combi o esa cúster, definitivamente se les encuentra rasgos, después de la absorción atómica, de plomo, bario y antimonio. Y después, presidente, se ha tomado conocimiento que se han encontrado restos de sangre en el techo de dicha combi intervenida y que no coincide con los pasajeros, lo que permite pues suponer, señor presidente, que serían del delincuente narcoterrorista que iba en el techo del vehículo que fue utilizado por los miembros de las fuerzas del orden. En todo caso, presidente, es un hecho que está terminando de dilucidar, de esclarecer el Ministerio Público. Nosotros queremos que, y esa es una pregunta al ministro de Defensa, si se ha logrado esa combi que en un primer lugar fue incautada, devolvérsele a la compañía y a los conductores, porque pensamos que viven de esa actividad comercial y tampoco es justo que se les incaute secula seculorum ese vehículo. Pero además, señor presidente, nosotros también pedimos que haya una indemnización, una reparación. Concluya, congresista Shehadeh. Muchas gracias, señora presidenta. Que también exista una reparación para las personas que de alguna manera han sufrido esta consecuencia de la refriega, las heridas de bala de ese momento. Pero además, presidenta, queremos señalar que tampoco ha habido pues un acto de masacre indiscriminado a la camioneta o a la combi. Dicho sea de paso, se han visto los orificios de entrada y de salida a dicho vehículo y estos se encuentran en la parte superior y en las llantas. Si hubieran querido asesinar a mansalva o cometer un acto ilegal o ilegítimo, entonces hubiese pues estado en un trance de lesiones o de muerte el conductor o el chofer de la combi, y acá ha venido a declarar prácticamente sin ningún o casi sin ningún tipo de rasguño, y eso nos alegra porque eso dignifica el trabajo honesto de los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Para terminar, 30 segundos, señora presidenta, acá acabo. Segundo para concluir, congresista. Gracias, señora presidenta. Entonces, queremos ser claro, señora presidenta, que no por tratar de hacer oposición por oposición al Poder Ejecutivo, el día de hoy se venga a tomar o a tener una tesis absolutamente distinta de la que se tuvo en el mes de mayo, porque en el mes de mayo, señora presidenta, no hubo esta tesis que se viene el día de hoy a sustentar, que es absolutamente distinta. En el mes de mayo todo estaba claro, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales actuaron de acuerdo a ley, pero el día de hoy se intenta de alguna manera desestabilizar al Poder Ejecutivo a través de su ministro de Defensa y la... Gracias, congresista Shehadeh. Tiene la palabra el congresista Julio Gabó. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción la congresista Mávila. Congresista Rosa Mávila. Solo para dejar explícito, señora presidenta, que quienes conocemos algo de reforma procesal penal, tampoco pues se nos va a pasar así por así nomás algunos temas de fondo en materia procesal penal. Para que sea válida una investigación penal,
obviamente el fiscal tiene que estar ahí en situ, máxime de ser cierta la versión de que era un operativo de investigación coordinado de inteligencia y de la Fuerza Armada. Y el fiscal no está in situ y se suscribe una presunta acta in situ que después hasta los operadores policiales admiten que no se suscribió in situ, sino al día siguiente en el establecimiento policial. Eso, de acuerdo a criterios básicos de reforma procesal penal, hace que esa acta, la segunda, no sea válida, porque la función del Ministerio Público es justamente la de preservar la legalidad, la de preservar el criterio del ombudsman, del control, lo que tenemos en el acta supuesto. Para que concluya, congresista Uno de Mavila. los operadores que están actuando, señor. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Mavila. Continúa el congresista Julio Gagó. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor ministro. Señor presidente, me solidarizo con el ministro de Defensa frente a la interceptación de las telecomunicaciones de las que ha sido víctima y espero que las investigaciones sean rápidas y determinen la responsabilidad. Pero aquí yo me hago una pregunta. ¿El ministro podrá decirnos al pueblo peruano quién originó este chuponeo al sector más importante del Estado, al titular de este sector, si no tiene la capacidad, a la brevedad posible, de decirle al pueblo peruano quién chuponeó al sector defensa, al titular, al ministro de Defensa? Creo que no tiene la capacidad para dirigir esta cartera. Sin embargo, este hecho doloso confirma la situación crítica en que se encuentra el sector a su cargo. Y le voy a mencionar algunas de ellas. La ley del servicio militar obligatorio, donde se ha pretendido el reclutamiento forzoso de jóvenes en forma discriminatoria. Aquí tenemos que agradecer a alguna bancada del Congreso, a Fuerza Popular, a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial, que se pudo parar este llamamiento. Algo importante, señor ministro, los ascensos militares a compañeros de la promoción del presidente Ollanta-Humala, y no solamente a los compañeros de promoción del presidente Ollanta-Humala, sino también a los compañeros de promoción de su hermano Antauro, que hoy día ocupan sectores claves en las Fuerzas Armadas. Quisiera que me conteste, porque esto contradice la tan mencionada y tan peleada meritocracia que dice el gobierno impulsar en el sector público. Y recientemente la detención de la ex congresista Nancy Obregón, y lo voy a vincular con su sector, señor ministro, porque ¿cómo cree usted que se sienten los soldados peruanos que arriesgan sus vidas cuando ven que una ex congresista de este gobierno, que perteneció y pertenece al partido humanista, a la bancada de al frente, está involucrada en el narcoterrorismo? Ahora, el humanismo mira para un costado y se hacen los locos, pero ya el Ministerio Público en las investigaciones realizadas ha encontrado indicios más que suficientes para denunciarla penalmente y el Poder Judicial ha dispuesto su orden de detención. Estamos hablando del narcoterrorismo ocupando curules aquí en el Congreso de la República. Aquí hay topos que fueron infiltrados por este gobierno del 2006 al 2011, inclusive miembros titulares durante los 5 años de la Comisión de Defensa. Yo me pregunto, ¿qué información tan confidencial y secreta ha tenido esta ex congresista? Para que concluya el congresista Gagó. Que la ha tenido que llevar a estos narcotraficantes o terroristas. Esta situación nos podría llevar a pensar que existe una larga vinculación del humanismo con el narcoterrorismo. ¿Y por qué digo esto, señor ministro? ¿Por qué digo? En el 2010, publicado en el diario El Comercio, y aquí está, titular: Congresista, Humala, solicitamos respaldo prudencia a con los Nancy términos, Obregón por favor. por su valentía y confío plenamente en su inocencia. Esto lo dijo el presidente hoy día de todos los peruanos. La población también rechaza, señor presidente, y las encuestas lo confirman, que tengamos un ministro de Defensa que se subordine ante una persona que no tiene cargo público ni poder otorgado por el pueblo. También rechaza ministros de Estados que solo muestran su carácter para insultar
a sus opositores políticos con el fin de congraciarse con el presidente de la República y aferrarse al cargo. Gracias, congresista Gago. Continúa el congresista Johnny Cárdenas Cerrón. Le di el minuto adicional, congresista, pero segundos para concluir. Señora Presidenta, tiene que usted, ya que usted se está estrenando como presidenta hoy día aquí en el Congreso de la República, tiene que dar los mismos conceptos a todos los congresistas de la República. Así lo estamos ¿Por qué haciendo, razón, congresista porque soy un Gago? congresista de oposición, no le gusto que pueda hablar? Por favor, que me tome nuevamente el tiempo. Yo quisiera ver realmente a un ministro de Defensa que también tenga carácter para poder exigir al Ministerio de Economía y Finanzas que le otorgue el presupuesto necesario para cumplir. Segundos para concluir finalmente, congresista Gago. Para poder cumplir con las viudas, herederos y personas con discapacidad producto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y no los tenga mendigando por derechos que le corresponden según la ley y que este gobierno está negando pagárselos. Finalmente, asuma su responsabilidad como ministro, resuelva los problemas de su sector, caso contrario solo será recordado por ser el único ministro de Defensa que necesitó luz verde de quien no es funcionario público para poder tomar decisiones firmes. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra el congresista Johnny Cárdenas Cerrón por 4 minutos. Presidenta, me solicita una interrupción la congresista Uribe. Congresista Uribe tiene la palabra. Gracias, Presidenta. A mí me causa gracia cuando el congresista Gago habla de luz verde, pero queremos decirle que nosotros, a diferencia de otros partidos, la señora Nadine Heredia es del cuadro del Partido Nacionalista, la número 2, es una de las personas más cercanas al presidente, es un equipo que tenemos, trabajan en equipo, no a diferencia de otros gobiernos que las maltrataban, las encerraban, las votaban, ocupaban sus cargos y en otro caso también las tenían al costado diciéndole que tenían hijos con otras mujeres. Gracias, Presidenta. Continúe, congresista Cárdenas. Gracias, Presidenta. Me solicita una interrupción el congresista Gamarra, Presidenta. Una interrupción para el congresista Gamarra e inmediatamente por alusión el congresista Gago. Congresista Gamarra, por favor. Gracias, señora Presidenta. La verdad que definitivamente es un hecho lamentable el hecho que se esté discutiendo en realidad el contenido de ese audio, cuando en realidad lo que debería importar más es quién estuvo detrás de esos chuponeos, quiénes estuvieron detrás de estas infiltraciones a las comunicaciones. Y eso es lo que tenemos que sancionar, señora Presidenta. Y no solamente eso, sino también tenemos que censurar a aquellos que cobardemente en algún momento grabaron una conversación del Congreso. Y eso tiene que investigarse en algún momento. Y en su debida oportunidad presentaremos la moción para que esos hechos deban investigar. Porque eso sí debe llamar la atención, señora Presidenta. Y no quizás esas escuchas debidamente ya dirigidas, sino lo que importa y lo que interesa es quiénes estuvieron detrás. Y eso sí tenemos que investigar, señora Presidenta. El congresista Gago. Gracias, Presidenta. Yo me dirijo acá a la congresista Zenaida. Yo realmente no quisiera nuevamente poner el video y el audio que se presentó hace un poco acerca de la luz verde. La luz verde no es ni un engaño, es una realidad. Y lo sabemos los 30 millones de peruanos. Lo hemos visto claramente en la televisión. Hemos visto al ministro las contestaciones que dio en Cuarto Poder. Un ministro que temblaba prácticamente y no sabía qué decir. Todo lo hemos visto. Yo le quiero decir aquí, ha dicho acá muy bien el congresista Teófilo Gamarra, es el ministro el que tiene que decir quién ha sido el encargado del chuponeo. Es su sector, es el titular de un sector importante en el país. Si no puede con eso, no puede con su cartera. Muchas gracias. La palabra para el congresista Johnny Cárdenas. Gracias, Presidenta. En realidad nosotros lamentamos que este pleno esté lleno de sarcasmos, lleno de calificativos. Y para nosotros es importante, a través de usted, Presidenta, quisiéramos mencionarle al señor Velázquez que en su gobierno
en la gestión que ellos han tenido, de acuerdo a los informes de los índices macroeconómicos, el Producto Bruto Interno llegó en ese momento hasta el 9%, pero por problemas en los mercados internacionales, esto tuvo un descenso hasta el 1%. ¿Y qué pasó en la economía doméstica de nuestro país? Primero, bajaron las exportaciones, la balanza comercial cayó. ¿Qué pasó con lo que a las inversiones privadas? Cayeron. El consumo, ¿qué pasó? Cayó. Entonces, yo creo que hubiera sido la mejor oportunidad de demostrar la eficiencia de trabajo del Estado. Pero sí han querido solucionar este problema. Presidenta, me solicita el congresista Mulder una interrupción, si se puede dar por excepción. Sería por alusión porque sus interrupciones ya han concluido. En todo caso, las interrupciones serían al congresista Tubino que viene a continuación. Sí, por alusión me ¿Se dice... ha sentido aludido el congresista Velázquez? Tiene la palabra por alusión. Presidente, le recuerdo al congresista que el año 2009 el mundo entero entró en una crisis financiera como producto de lo que sucedió en los Estados Unidos. Pero nosotros, con sentido de previsión, mirando para adelante, no utilizando al gobierno para perseguir y descalificar al adversario político, como lo hacen algunos ministros y torpemente, nosotros hicimos una política contracíclica. Tuvimos que estimular la inversión pública porque en efecto, la economía, no solamente en el Perú, en América Latina, en el mundo entero, eclosionó. Pero lo que sí le diría al congresista es que la única economía que en América Latina no tuvo déficit, que creció 1%, fue el Perú. ¿Y fue por qué? Porque hubo mucha eficiencia y mucha profesionalidad para enfrentar. Concluya, congresista Velázquez. De tal manera que de eso no tenemos que avergonzarnos. Por eso es que muchos gobiernos regionales tuvieron bonos soberanos. Por eso es que se le tuvo que inyectar a la economía 14.000 millones de soles más. Ese sentido de previsión, justamente eso es lo que estamos cuestionando. De que hoy día, ante la desaceleración económica en el mundo, el gobierno está mirando para otro lado, están viendo si la primera dama les prende o no el semáforo para poder gastar. El Ministerio de Defensa, 13% de ejecución presupuestal a julio. Es una vergüenza, es una muestra de incompetencia. Gracias, congresista. Concluya, congresista Cárdenas. Bueno, gracias, presidenta. Todavía no había terminado, pero sin embargo vamos a mencionar lo siguiente. Se creó un fondo de 10.000 millones de soles para poder enfrentar justamente esta política que no crecía el mundo en realidad, porque eso afectó a todo el mundo, como lo ha explicado el señor congresista. Pero la política que usó en ese momento el gobierno era una política expansiva con gasto público, con estos 10.000 millones. Y han querido hacer que pueda incrementarse el Producto Bruto Interno a través de este incentivo de gasto público y sin embargo no se pudo. No se pudo, presidente. Y esperemos en todo caso que eso lo puedan valorar antes de mencionar la ineficiencia de este sector, de este gobierno, respecto a la política macroeconómica de nuestro país. Pero, presidente, nosotros en ese sentido quisiéramos opinar respecto al servicio militar obligatorio. Se supone que no tenía incentivos, como dicen gran parte de los congresistas, y se estableció los incrementos que ya lo han dicho los congresistas acá presentes respecto a que un soldado tenía que ganar o tiene las propinas aproximadamente en 256 soles. Es decir, en relación a la anterior gestión se incrementó en 50% y un sargento a 365 soles, un incremento del 70%. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a los niveles que establece el INEI respecto a la canasta básica familiar, que es 1.000 y tantos, 1.500 soles, que es para 5 personas, una persona, el ingreso per cápita que puede recibir una sola persona está aproximadamente en 260 soles. Entonces, esto es un incentivo importante para un soldado. Pero no solo eso, presidenta, porque también tienen derechos que está en el artículo 64 del Decreto Supremo 003, que menciona lo siguiente: que tienen una alimentación diaria, tienen dotación completa de prendas, tienen además prestaciones de salud, tienen una asignación económica como estamos estableciendo, además tienen el seguro de vida. Pero no solamente tienen derechos,
también tienen beneficios que está en el artículo 65. Uno de ellos es acceso a la carrera técnica, otro a las carreras técnico-laborales. Entonces todo eso puede compensar para que un soldado pueda estar incentivado a hacer el servicio militar. Entonces, pero sin embargo, se ha considerado acciones más bien de opiniones políticas de aquellos en que en su momento han tenido la oportunidad para poder desarrollar estas políticas que no la hicieron. Fácil es hablar. Por otro lado, Presidenta, nosotros quisiéramos referirnos a los acontecimientos de Ollantaytambo, que tiene un escenario muy complicado, pues tiene que ver con 3 sectores importantes. Uno, las fuerzas del orden, la población y los narcoterroristas. Respecto a las fuerzas del orden, la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú tienen que cumplir en realidad un mandato constitucional de velar por la soberanía nacional y el orden interno. Esa es la función que tiene nuestra Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú, Presidenta. El narcoterrorismo, lógicamente, también tiene sus propios objetivos. ¿Y qué es? Sus objetivos: debilitar la relación Estado-Nación para cumplir sus fines ilícitos, como producir droga, socavar la democracia y entre otros. Y para eso no dudan en utilizar a la población, a hombres, mujeres, niños, incluso autoridades, amenazándolos o corrompiéndolos, porque tienen miedo en realidad. Y esperemos en todo caso, como lo ha solicitado así el ministro, esta investigación en el órgano jurisdiccional tenga que llegar a la verdad, porque eso es lo que se quiere. Acá no se quiere tapar absolutamente nada, Presidenta. Ya lo ha dicho uno de los congresistas, el congresista Omar Chejade, que en este sentido los grupos que habrían estado presentes en este operativo han cumplido los protocolos necesarios y correspondientes de acuerdo a ley. Y uno de ellos es el decreto legislativo 1095. Para que concluya el congresista Cárdenas. En su artículo 18. Y que ya lo estableció en todo caso el congresista Omar Chejade. Nosotros entonces podemos decir que hubo un uso legal, racional de la fuerza en cumplimiento de las funciones de las fuerzas del orden, Presidenta. Muy agradecido, Presidenta. Gracias, congresista Cárdenas. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubido. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, un saludo al señor Ministro de Defensa. Acá en toda esta mañana, esta tarde, no hemos hablado sobre quien lleva bajo sus hombros todo un drama para buscar soldados en el Perú. Es el ejército peruano. El ejército nuestro desplegado en todo el territorio nacional, el ejército nuestro dando presencia del Estado. Pero vive un drama tratando de buscar soldados con una propina de 240 soles que, nos guste o no, no es competitiva hoy día para atraer a la juventud peruana al servicio militar.